si en la multiplicación nosotros teníamos un número repetido daba un número mucho mayor, o sea, a medida que vamos realizando la operación va saliendo un número cada vez mayor. Entonces, vamos a continuar ahora con la división, que es la contraparte de esa operación. O sea, que ya no vamos a sacar números más grandes, sino que vamos es a partirlos en diferentes cantidades. Entonces, la división es una operación de la aritmética donde se descompone una cifra. Entonces, como les iba diciendo, nosotros ya en esta operación no vamos a, como tal, dar un número mucho más grande cada vez al hacer la multiplicación con otro número, sino que ya vamos a hacer es la división, o sea, romper en varias cifras un número grande. ¿Listo? Continuamos. Entonces, al igual que la multiplicación, la división también tiene unas partes y pues son muy sencillas. Entonces, tenemos primero acá el dividendo, que es la cantidad que vamos a dividir, o sea, la cantidad en la que vamos a separar. Tenemos también el divisor. El divisor es como tal el número, el cual posibilita dividir esa cantidad, o sea, partir esa cantidad en varias partes. Entonces, tendríamos un ejemplo claro aquí que sería 9 dividido en 32, o sea, dividir el 32 en básicamente divisores de 9. O sea, hay que tener en cuenta, muchachos, también que las tablas hay que aprendérnoslas, porque pues vamos a usar mucho las tablas de multiplicar en estas operaciones, tanto por dos cifras, por tres cifras, bueno, y sucesivamente. Pero hoy solamente vamos a trabajar una cifra que pues para tener algo más, lo más básico y pues ir avanzando, tampoco vamos a ver todo de una vez. Tenemos el cociente, que el cociente es el número con el cual pues yo hago la multiplicación con el divisor para poder llegar lo más que sea cercano a este número. ¿Listo? Entonces se hace la respectiva multiplicación y pues dependiendo del resultado que tengamos con esa multiplicación, miramos si es exacta con este número o pues falta todavía o sobra. Y el residuo se considera pues lo que nos sobra de la división. ¿Listo? Hay divisiones que generalmente no llegan a cero, que ya es cuando no hay residuo, pero en este caso sí. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos acá un ejemplo claro de las partes, que al igual que la multiplicación, pues las posee, pero pues es mucho más, no compleja, pero sí tiene un poco más de, de qué, pues de denominaciones, elementos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí claro, muchachos. Sí, señor. Señor, Sí, señor. Listo. Entonces, excelente. Continuamos. Hay dos partes en la división, dos clases, por decirlo así, en donde una es una división donde nosotros no tenemos absolutamente ningún residuo, o sea que nos da cero, y se denomina división exacta. Como aquí dice, es aquella división donde el residuo sea igual a cero. En la división exacta sí siempre cumple. Perdón, en la división exacta siempre se cumple. Entonces, para que una división sea, por decirlo así, perfecta, tengo que yo ver que el residuo siempre sea cero. Cero, cero, cero. Siempre. Esas serían las divisiones exactas. Las divisiones inexactas, por el contrario, es que siempre me va a sobrar algo en la división. Siempre en el residuo voy a encontrar ya sea un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y así sucesivamente. Eso se considera un residuo porque es un número mayor a cero. ¿Listo? Entonces, en esta división es aquella que tiene residuo diferente a de cero. Entonces, si nos damos cuenta, aquí arriba nos dice que tiene que ser siempre cero. Y aquí abajo nos dice que es mayor a cero. Entonces ya sería uno, 2, 3, así sucesivamente.
con cualquier división. Puede ser de 2 cifras, de 3 cifras, de una cifra, con cualquiera. Entonces, esas serían como las clases de divisiones que tendríamos que pues, diferenciar en dado caso cuando ya estemos manejando perfectamente la operación de la división. Hasta ahí claro con las clases. Tenemos claro bien las clases de división. Señor. Sí, señor Listo. profe. Ahora, pero entonces ustedes se preguntarán, pero bueno, listo, esa es la parte teórica de la división, pero ¿cómo se ve en la práctica? Entonces aquí tengo un ejemplo explicado al detalle de cómo se hace la división. Acordémonos que debemos sabernos muy bien las tablas de multiplicar, por lo que les aconsejo practicarlas en casa, practicar las tablas de multiplicar, así se aprendan solamente del 1 al 9. Sería suficiente esas, ¿listo? Acuérdense que hay unas que son sencillas, como por ejemplo la del 5, la del 2, son La del 9, sencillas. La del 9 también son sencillas. la del 7, Entonces la del 5. no es tanto, no es tanto como complejo aprendérselas, pero hay que hacerlo, ¿listo? Practicar mucho las tablas, practicarlas porque en la división se va a ver mucho esto, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, voy a explicar paso a paso el ejemplo de la división. Les pido por favor mucha atención para pues poder entender cómo se hace el proceso de división de un número y en este caso en el ejemplo que estamos viendo. Entonces, para iniciar tenemos una cantidad que es esta. Tenemos la cantidad, el número con el cual tenemos que dividir, que es El 2. dividiendo, profe, sí, es el dividiendo. Sí, es el dividiendo. Pero entonces, ojo, cuando veamos el número ya sabemos a qué tabla de multiplicación acudir. Como vemos el 2, entonces, ¿qué tabla Tenemos a sería? las 2. La tabla del 2, correcto. Entonces, vamos a iniciar con la cantidad. En este caso, la cantidad es 41.357. Pero entonces, como es dividido en 2, solo acudimos a la tabla del 2. Aquí nos dice, separamos una cifra porque 4 es mayor que 2. Listo. Acá hay algo interesante. Resulta que como estamos dividiendo por una cifra, solamente separamos una cifra. Aquí ven la comita. Se separa con una coma. Como 4 es mayor que 2, se puede hacer la división. Cuando aquí es un número inferior a 2, o sea, un número, sí, un número menor a 2, por ejemplo, 1 o 0, tendríamos que agarrar otra cantidad, o sea, ya sería el 2 dividiendo dos cantidades porque son inferiores. Tenemos que hacer un número mayor al divisor, ¿listo? Entonces, como aquí se cumple que tenemos una cifra mayor al divisor, que en este caso sería 4, entonces solamente tomamos una cifra que sería el 4. Buscamos en la tabla de multiplicar. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? 2 por 2, 4. El 2, ¿cierto? Entonces yo pongo acá el 2 porque pues 2 está dos veces para llegar al 4. Hago la multiplicación. Aquí se hace es una multiplicación. 2 por 2, 4. Entonces, ¿llega a 4 o le sobra? Llega a 4, profe. Llega a 4, No, ¿cierto? le sobra, profe. No. 2 por 2, 4, no hay ningún residuo. Llega a 4, sí, llega a Llega a 4. 4. Entonces, a 4, pues 0. ¿Listo? Hasta ahí ya tenemos la primera cifra ya dividida. Continuamos con el siguiente ejemplo. Entonces, como ya tenemos aquí el número 0, bajamos el número 1. Acuérdense que cuando se soluciona un número, cuando se soluciona una cantidad, bajamos la siguiente para poder hacer nuevamente la operación de división. Acá la tenemos. Entonces ya bajamos el 0 porque pues 2 por 2, 4. A 4 pues no hay resta porque llega a 0. Bajamos el 1. Como el 1 es mayor o menor que 2. Señor, El 1 menor. el uno es mayor o menor que 2. Menor. Menor, ¿cierto? Menor. Entonces, ¿qué nos dice acá la regla? Restamos, bueno, aquí esto ya lo hicimos.
bajamos la siguiente cifra del dividendo, que sería 1. Se escribe 0 en el cociente es el que está de resultado. Esta es una regla de la división. Cuando el número es inferior al dividendo, entonces ponemos 0 porque es menor que 2. Y tenemos que hacer que el número sea mayor, entonces bajamos la otra cifra, que en este caso sería 13. Tenemos que ayudar al 1 para que sea una mayor cantidad y que 2 la pueda dividir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Profe, no, señor, no entendí. ¿Quién lo entendió? Yo, profe. ¿Quién es yo? Juan Manuel. Juan Manuel. Profe, Entonces, vuelvo y profe, explico. el resultado es 2078. Pero Laurita, estamos haciéndolo paso por paso. Yo sé que ya algunos tienen la habilidad de poder hacer la división, pero no todos tienen esa habilidad. Sí, Entonces profe, tenemos que pero tienen que tengo la todos idea. adquirirla. Yo Ahora, tengo la idea Juan de Manuel, multiplicar. Juan Manuel por ahí me decía que no entendió muy bien. Entonces, vamos a hacer como tal la recapitulación. O sea, tú entendiste que, pues obviamente para llegar a 4 tengo que poner un número que multiplicado por 2 me dé 4, ¿sí? Listo, excelente. Entonces, 2 por 2, 4. Y como no me sobra nada, entonces yo pongo un cero porque Era el consciente. es el número, el resultado pues obviamente no tiene residuo. Entonces 2 por 2, 4. No le resto nada porque pues a 4 pues es ya exacto. Entonces cero. Entonces, ahora, como uno, perdón, uno es inferior que 2. Entonces, una de las reglas de la división es que nos dice que cuando es inferior al número 2, al dividendo, o sea, al divisor, perdón, es inferior. Entonces lo que hago es, obviamente, bajo la cantidad, que sería uno, pero acá agrego un cero, porque Ya, pues cero al consciente. exacto, porque yo no puedo hacerle la división a uno, porque el divisor es mucho más, es mayor. Entonces, Entonces, ¿cuál? qué nos dice otra regla? Que tenemos que ayudar a esa cantidad para que el 2 la pueda dividir. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una prestada de arriba y nos queda el número ¿qué? El número 13, 13, profe. que es el mismo que estás viendo acá. Ahora sí, Ujú. listo. Entonces, En- profesor, entonces 2 por 4, 2 por 4, 4. Entonces pongo el 2. Entonces, como bajamos una cifra que es el 1, entonces como Sí, no está 1 en la tabla del 2, ponemos exacto, 0 y entonces bajamos, ponemos una cifra que exacto. está, entonces me da 3. Ajá, bajas la siguiente cifra, que en este caso sería 3 para ayudar al uno a que se pueda dividir. Entonces, ya hasta ahí hemos hecho una, dos, y ya vamos a 3 cifras del número completo, o sea, ya nos falta poco. Entonces, un número multiplicado por 2 para llegar al 13. 12. No, pero 6, diga. qué número sirve para llegar a ese? 6, El 6, ¿cierto? 6. Sí, Entonces, profe, porque nos da 12. no hay, en la tabla del 2 no hay un número que nos llegue a 13. Entonces nos toca el número más cercano. Ojo, cuando no encontramos el número exacto en la tabla del número, tenemos que buscar el más aproximado a ese número. ¿Listo? Que en este caso, en la tabla del 2 sería el 6. 2 por 6, 12. 2 por 12. 6, 12, profe. Muy bien. A 13, ¿cuánto nos haría falta? 1. Uno, ¿cierto? Entonces, aquí la tenemos. Uno. Entonces acá vamos a borrar este porque acá se me confunde. Entonces a 13, 1. Ahora, como 2 no se puede dividir en el 5, entonces como 2 no puede dividir al 1, entonces para no volver a poner otro cerito, yo puedo tomar una cantidad, la cantidad de arriba. Esperen, esperen paso a la siguiente. 12, 15 está aquí. Listo, entonces como formo el 15, al bajar
la unidad 5 de arriba, tomo el 15. Ay, ya lo estaba, ya no quiso rayar. Ay, esperen, muchachos. Tengo problemas acá con el marcador. Como Bueno, técnicos, porque no querían entregar. bueno, esta cosa como que no. Bueno, ahora sí. Entonces, a 13, o sea, teníamos el 2 por 6, 12. A 13, pues nos sobra una. Bajamos el siguiente que sería 5. ¿Qué número multiplicado en la tabla del 2 me sirve para llegar a 15? 7. El 7, muy bien. Entonces tenemos el 7. 2 por 7, ¿cuánto nos da? 14. 14. 14. O sea que para llegar a 15, ¿cuánto me falta? Una. Una. Una, muy bien. Listo. Entonces llego al. Aquí está. No, esta vaina no quiso rayar. Muchachos, ¿por qué no me deja rayar esto? Como que hoy amaneció como de mal humor el Zoom. Oye, ¿qué pasa? Listo, entonces dijimos que 2 por 7, 14. A 15 pues nos sobra una. Acá la tenemos, una. ¿Qué hacemos? Entonces volvemos a bajar el número de arriba. El último que nos faltaría que sería 7. ¿Hasta ahí bien? Sí, Sí, señor. señor profe. Un número Entonces nos da multiplicado por 2 que nos llegue a 17. 8. 8, profe. 2 por 8, 8. muy bien. O sea, 2 por 8, ¿cuánto nos da? 16. 16, profe. 16. A 16, ¿cuánto nos haría falta? 1. 1. Entonces, si damos el veredicto acá, ¿es una división exacta o inexacta? Exacta. No, Inexacta. inexacta, porque para que sea exacta nos tiene que dar un 0 acá. Tiene que ser 0 acá. Ah, 1. ¿Listo? Y Profe, pues, acá ya veo si un error. tenemos la división, o sea, la mitad de este número que sería 20.678. Acá está el resultado. Profesor, Señor. arriba veo como un error cuando ya vamos a terminar porque 1 menos 1 me da 0 y 5 ¿En y qué 5 parte? ahí en la última, en la primera, profe. En la última, ¿Dónde? en la primera. En la primera porque 1 más 1 0 y entonces 4 le quito 5 me da 1 y entonces me da un total 1, de 1 más 1, 1 0. y menos 1. No, pero ¿cómo así? O sea, no veo acá. ¿En qué parte? Ahí en la última donde dice 15 menos 14. Ah, no, es que aquí tú lo que hiciste, aquí lo que vas es que esta parte es la de que el número multiplicado por 2 que me llega al 15. Entonces hicimos 2 por 7, 14. Ah, pues aquí le restamos 14 a 15, ¿sí? 14 a 15. O sea, aquí no nos da, aquí lo que nos muestra es el número completo de la multiplicación restándoselo al número al número que bajamos que hay que dividir. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor profe. Bueno, igual ahorita hacemos unos ejercicios para pues verlos un poco más detallados. Pero entonces a lo que iba era que hay que identificar nuevamente la estructura de los números. O sea, que en la división hacemos multiplicación para poder sacar un resultado diferente, o sea, repartir esta cifra en las partes que yo necesite. O sea, este número también lo puedo dividir por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11. Y así puedo seguir hasta el infinito y más allá, como dicen por ahí. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. ¿La división es infinita? La división la podemos hacer con una infinidad de números.
igual que la multiplicación. Por eso las matemáticas son infinitas. No, esta cosa se puso lenta. No vamos a poder rayar bien. Bueno, vamos a pasar. Ahora, espero que esta vez sí. Tenemos acá, estas que son, ¿no? ¿Qué son? Tablas de Las multiplicar. tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que aprendernos todo esto, muchachos. Yo Obviamente ya me no, lo aprendí. los que ya se las han aprendido, es una excelente herramienta para poder solucionar diversos problemas. Pero entonces, para quienes todavía no se las han aprendido, los invito a hacerlo para pues Profe, que la división sea lo más fácil posible para ustedes. Señor, profesor, yo cuando voy a hacer una división de dos cifras, yo me primero pongo la multiplicación y yo voy haciendo rápido. bueno, eso, listo. Entonces la división, esa es una forma de hacerlo, pero con dos cifras pues ya la veremos en la siguiente sesión, porque pues obviamente todo de una pues nos puede saturar un poco. Les Yo, recomiendo por favor muchachos que apaguemos los micrófonos porque me estoy escuchando dos veces en algunas veces. profesor, ¿no será usted? No, es el micrófono de alguno de ustedes. Ahora, eh, vamos a proceder a realizar la respectiva división de estos elementos. Tenemos acá unas operaciones básicas, que en este caso pues son solamente de una cifra. Como tenemos acá una ayudita que yo pues muy chévere les puse las tablas de multiplicar para pues no complicarnos tanto, que ponerlos a buscar, de pronto algunos no se las saben muy bien. Entonces, vamos a empezar a dividir estas cantidades, ¿listo? Ahora, 7 dividido en 119. Tomo una cifra. 7 en 1 está. No, señor profe. Exacto. No hay un número que multiplicado por ese me dé 1. Entonces, hay otro Cojo truco la otra que, cifra. hay otro truco que podemos hacer para pues evitar colocar acá 0, 0, 0. Sino que solamente podemos tomar otra cifra para facilitar la cantidad. Entonces, 7 en 11 la podemos encontrar Está una vez, profe. una vez, Sí, ¿cierto? pues, no hay. Entonces, 7 por 1, 7. 7. Y para llegar al 11, ¿cuántas veces faltan? 4. 4. 4, sí, Entonces, profe. contamos. 11, 12, perdón, Tres. 7, 8, 9, 10 y 11. 4. Aquí está. Entonces, vamos a colocar el 4. Si esto me deja rayar. No me dejó rayar esto. Profe, hoy amaneció de mal gusto. Mal gusto. Sí, hoy eh, está como complicado el Zoom. ¿Quién sabe qué le habré hecho? Ahora sí. A 4. Listo. Entonces, ¿qué hago? Como 7 en 4 no puede estar, porque pues es mayor 7, entonces bajo la siguiente, que sería 9. Un número multiplicado en la tabla del 7 que me dé 49, entonces yo busco por acá. Sería 7 7 por 7, por 49. 7. Entonces sería 7 por una vez. Muy bien, Sería entonces 7. tendríamos 7 por 7 nos da 49, a 49 no hay residuo, Cero. entonces sería 0. ¿Es una división exacta o inexacta? Exacta. Es exacta, muy bien. Ahora, volvemos aquí a la tabla del 1, que es como la más difícil de todas las tablas. ¿Por qué, profe? Entonces, un número multiplicado por 1 que me da 2. 1. No, 1. 2. 2 por 1. 2 por 1, 2. 2 a 2, 2. Es 0. igual, profe. Profe, es igual. 0. ¿Por qué? Porque Bajamos el 4. 2. Un número multiplicado por 1 que me dé 4, entonces Pues 4. 4. 1 4, por 4. Sería 0, profe. 4 a 4, pues 0. como no tengo que restarle nada, entonces 0. 0. Es la más sencilla.
Exacta, profe, es una exacta. Es una división exacta, muy bien. Ahora vamos con la del 6. Pero entonces vamos a empezar a solucionarla dependiendo de las personas que yo diga. Entonces, por favor, silenciemos los micrófonos y yo voy a decir quién me va a ayudar a solucionar la siguiente división. Entonces empecemos con Dana. Dana, entonces ayúdame a hacer la división de 36 en 6. ¿Estás ahí, Dana? Sí, señor. Listo. Entonces empecemos a hacer la multiplicación. Dentro de la tabla del 6, un número multiplicado por 6 que me dé 36. O que me dé... 6 por 6, profe. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá el número 3, como 6, como 3 es menor que 6, nos toca agarrar otro numerito para hacerlo mucho más grande. Como en la tabla del 6, aquí se evidencia que 6 por 6 es 36, entonces yo coloco 6 veces. 6 por 6, 36. A 36, ¿cuánto nos da, Dana? 0, profe. 0. Muy bien, excelente. Ahora, ¿quién está por ahí? Wilson, vamos a hacer la siguiente división. Wilson, ¿Wilson está? Señor. Bueno, Wilson, vamos a iniciar con la división que está acá. ¿Listo? Ahora, comencemos a hacerla. Tú me dices y yo empiezo aquí a rayar. Vamos, Wilson. Mayor que uno no es menor que 2. Exacto, entonces ¿yo qué hago? Bajo el 1, ¿no, profe? No exactamente. En vez, para tú no complicarte, puedes tomar otra cifra. Tienes que hacer que el número que vas a dividir sea mayor a 2. Entonces, 19 sería mayor que 2. 19 sería mayor que 2. Sí, profe. Exacto. Entonces, un número que tú veas acá en la tabla del 2, que se acerque o multiplicado por 2, que se acerque o de 19. Un número en la tabla del 2. ¿Cuál ves tú ahí? Pues 2 por 9. 2 por 9. Muy bien. Entonces, 2 por 9, ¿cuánto nos da, Wilson? 2 por 9. 18. 18. Exacto. ¿Y a 19 cuánto me haría falta para llegar? Una. Wilson nomás. Wilson. Una, Bueno, profe. Una. Por favor, solamente dejemos que Wilson la haga. ¿Listo? ¿Qué hago ahora, Wilson? Multiplicar 2 por 4. 4 es mayor que 2, profe. Exacto. Pero entonces, en la división, acuérdate que uno no puede hacer de una esto, multiplicar 2 por 4, sino que hay que bajar a la otra porque no podemos dejar el uno solito. Un número multiplicado en la tabla del 2 que tú veas que dé 14. 2 por 7. Exacto. Entonces tenemos 2 por 7, ¿cuánto es, Wilson? 14. Y a 14, ¿cuánto me haría falta? 14. Nada, Para- profe. Exacto, entonces sería 0. Entonces vimos que 2 dividido en 194 es 97. ¿Es una división exacta o inexacta, Wilson? Exacta. Muy bien. Ahora, podemos hacer otra con... a ver, don Matías. Matías, ¿estás? Sí, señor. Listo, Matías. Vamos a comenzar contigo a hacer la siguiente. ¿Cómo hacemos acá esta división, Matías? 9 por 3. 3 es menor. Con Ajá. eso cojo la otra cifra. La otra Muy cifra es bien. mayor que 9. Listo. ¿Qué número multiplicado en la tabla del 9 tú ves que se acerca o es 36? Se acerca. Revisa la tabla del 9, mira, acá la tienes. Sí, señor. En la tabla del 9 revisa qué número da 36 o se 9 por acerca. 4. 9 por 9 4. por 4. Muy bien. 9 por 4, ¿cuánto nos da? 36. A 36. 36, ¿cuánto nos faltaría? 0. 36. 0. Muy bien. Entonces, bajo la siguiente cifra.
Es que uno coge el computador, ¿Está o no está? le sirve para ¿Cero? guardar información, para Sí, hacer señor. trabajo. Sí está. ¿Qué número nos puede dar 0 por 9? Ninguno. Exacto, ninguno. Entonces, ¿qué nos tendríamos acá? Porque no tenemos más numeritos para poder bajar. Entonces la división es inexacta, porque no tenemos más numeritos en donde agarrar. Ya hay otra Sí, regla, que señor. ya es división de números decimales, que aquí pues ya se agrega una coma y este se convierte en 10 y así. Pero entonces la división sería completamente inexacta. Bien, No, te lo Matías. escondes Bueno. ahí. Sí, mal, eso yo lo estaba Joseph, viendo como ¿estás? quinto. Sí, señor. Profe. Bueno, Joseph, vamos a iniciar con la del 2. Entonces ayúdame aquí, ¿cómo hacemos la división con esta cantidad? Un número por 2 que 7. Sí, que se acerque al 7. Que se acerque al 7 o de 7. ¿Cuándo serviría? 7 por 3, 6. Ah, sería 2. Digo, 2 por ¿2 por qué? 2 por 3, Muy 6. bien. Entonces, sería 2 por 3, 6. A 7, ¿cuánto nos faltaría? 1. 1. Muy bien. Entonces, como 2 en 1 no está, entonces yo bajo el 8. Un número multiplicado por 2 que me dé 18. 2 por 9. 2 Ah, por 9, muy bien. Entonces, 2 por 9, ¿cuánto nos da? 18. A 18, ¿cuánto faltaría? Nada. Muy bien, sería 0. Entonces, Profe. ¿sería una división exacta o inexacta? Eh, Exacto. Exacta, muy bien. Por allá alguien me iba a decir algo. Wix, Profe, Juan Manuel le mostró la mano del 0 así, profe. ¿Qué? Que Juan Manuel le está diciendo así como el 0. me estaba ayudando Es- porque me estaba ayudando porque no sabía qué número era. sí, pero Juan Manuel, a la próxima deja que todo el mundo lo haga por sí solo. Yo sé que tú puedes tener más conocimiento en cierta medida, pero la idea es que todos podamos aprender, ¿listo? Sí, profe, pero Eh, le estaba ayudando muchachos, nomás porque no sabía qué número era. pero te recomiendo, a la próxima dejemos que cada compañero pueda participar en la actividad. Ahora, muchachos, el resto de divisiones, pues les queda como tal ya de práctica para la casita. No se preocupen, yo ahorita les envío la imagen al grupo para que la puedan ver ya completa la imagen, no así toda rayadita. Eh, no sé, muchachos, si hay preguntas, inquietudes hasta ahí. Ahora, Las que nos faltan, señor. O Sí, las todas. que, las que les faltan las pueden hacer ahí en la casita. Están fáciles. ¿eso es tarea, profe? No, no alcanzan a copiarlas. Yo les envío la imagen, tranquilos. ¿Listo? Ah, sí, profe, sí. Sí, Yo les señor. envío la imagen mejor Pues para su que aparte, Johan. no se Ay, compliquen con eso. Aparte, Ahora, programa. muchachos,